¿Alguna vez te has preguntado quién hizo posible que aprietes un botón y la luz se encienda? No fue Edison, no fue Tesla, fue un humilde aprendiz de encuadernador sin educación formal en ciencia. Su nombre, Michael Faraday. Hoy vamos a descubrir cómo un hombre autodidacta cambió el curso de la historia, sentando las bases de la electricidad moderna, la tecnología y hasta de los motores eléctricos. El origen humilde de un genio. Michael Faraday nació en 1791 en Newington Butts, cerca de Londres, en una familia pobre. Su padre era herrero y la familia apenas tenía para comer. A los 13 años, Faraday comenzó a trabajar como aprendiz en una encuadernadora. Allí pasaba sus días rodeado de libros, y eso cambió su destino. Mientras otros niños ricos recibían clases de matemáticas y latín, Faraday se sumergía en los libros de ciencia por pura curiosidad. Uno de los que más lo inspiró fue Conversations on Chemistry de Jane Marcet, una autora que explicaba la química en un lenguaje sencillo. Faraday copiaba los experimentos, hacía anotaciones y a pesar de que no tenía formación académica, su hambre de conocimiento era insaciable. El encuentro que cambiaría todo. A los 20 años, Faraday asistió a una serie de conferencias del químico más famoso de Inglaterra en ese entonces, Humphrey Davy, en la Royal Institution. Faraday tomó notas meticulosas, las encuadernó y se las envió como muestra de su admiración. Davy quedó impresionado por el entusiasmo de Faraday y después de un accidente que le dañó la vista, contrató a Faraday como su asistente. Pero no fue un camino fácil. Faraday, al principio, tuvo que hacer de criado. Limpiaba instrumentos y servía la cena en las casas de aristócratas. Fue humillado por otros sirvientes por atreverse a hacer ciencia. Pero su paciencia y determinación lo llevaron a convertirse en el científico principal de la Royal Institution años después. Los primeros descubrimientos, la química del gas. Antes de revolucionar la electricidad, Faraday hizo importantes descubrimientos en química. Descubrió dos nuevos compuestos de cloro y fue el primero en licuar varios gases, demostrando que incluso el amoníaco o el dióxido de carbono podían convertirse en líquidos con suficiente presión y frío. También inventó el sistema de nomenclatura de iones, ánodos y cátodos, que todavía usamos hoy, y descubrió el benceno, un hidrocarburo que hoy es fundamental en la industria química, aunque también altamente tóxico. Pero lo que lo haría inmortal vendría después. El gran giro, la electricidad y el movimiento. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podía afectar una aguja magnética. Esto significaba que electricidad y magnetismo estaban conectados, un concepto nuevo y revolucionario. Faraday se obsesionó con este fenómeno. En 1821 logró construir el primer motor eléctrico funcional. Un alambre con corriente giraba alrededor de un imán. Era simple, pero poderoso. Había convertido electricidad en movimiento. Este pequeño experimento fue la base de todos los motores eléctricos que vendrían después, desde tu ventilador hasta los trenes eléctricos o los autos Tesla. El día que encendió el mundo. Pero su mayor logro llegaría en 1831. En un laboratorio modesto, Faraday enrolló dos bobinas de alambre alrededor de un anillo de hierro. Cuando hizo pasar una corriente por una de las bobinas, la otra también generaba corriente. Había descubierto la inducción electromagnética, el principio de que un campo magnético en movimiento puede generar electricidad, y con esto creó el primer generador eléctrico del mundo. ¿Te suena familiar? Sí, es el principio detrás de todas las centrales eléctricas modernas, desde las hidroeléctricas hasta las nucleares. Cada vez que cargas tu celular o enciendes una bombilla, estás usando el descubrimiento de Faraday, el científico que no quería patentes. A diferencia de muchos inventores de su época, Faraday nunca patentó sus descubrimientos. No buscaba fama ni fortuna.
Él creía que la ciencia debía compartirse libremente para el bien de la humanidad. Cuando la reina Victoria le ofreció ser caballero, él lo rechazó humildemente. Prefirió ser simplemente el señor Faraday. El legado invisible, pero universal. Faraday también fue un gran comunicador. Daba charlas públicas llamadas conferencias de Navidad para jóvenes, en las que explicaba ciencia con experimentos espectaculares. De hecho, esta tradición aún continúa en el Reino Unido hoy. Su influencia fue tan grande que Albert Einstein tenía un retrato de Faraday en su oficina, junto a los de Newton y Maxwell. Y hablando de Maxwell, él fue quien tomó los experimentos de Faraday y los convirtió en ecuaciones matemáticas. Juntos, aunque en tiempos distintos, dieron forma a la teoría del electromagnetismo moderno. Una mente brillante, un corazón humilde. Faraday murió en 1867 a los 75 años. Fue enterrado sin pompa, por voluntad propia. Hoy su nombre está en escuelas, calles, universidades y hasta en la unidad de faradio, que mide la capacidad eléctrica. Pero su mayor monumento no es de piedra, sino de energía. Cada vez que usamos electricidad, estamos honrando su legado. Reflexión final. En una época en la que no tener un título universitario parece una desventaja, la historia de Michael Faraday nos recuerda que la curiosidad, la pasión y la perseverancia pueden cambiar el mundo. No necesitó fórmulas complejas ni computadoras, solo un alambre, un imán y una mente brillante. Si te sorprendió esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartir este video con alguien que ame la ciencia. Hasta la próxima, en diferentes formas.